trabajas 27 días al año solo para pagar los intereses de tu deuda. ¿Qué tal esa plata ahorrada? Ah, no, sería genial. Porque tú, no, pero ¿cómo es? Tienes que darle al banquero, hombre. No, tú no puedes ser tan irresponsable. En serio, ¿cómo vas a trabajar para ti? Primero tienes que cumplir con el hombre, ¿o no? De hecho, así se hace, ¿no? Hoy en nuestra serie de Enseñando a un profesor acerca de sus finanzas personales tenemos a Mauricio, un profesor de filosofía de un colegio de secundaria. Vamos a ver cómo él, con un sueldo de $500 o menos, puede transformar su vida y crear ingresos pasivos que en menos de 10 años le van a reemplazar su sueldo y a crear una pensión adicional con bienes raíces. Y ya tiene cómo. Vamos a ver cómo. Este episodio está increíble. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿En dónde vives? Municipio de Florida Valle, Ajá, en Colombia. Colombia. ¿Y cuántos años tienes? 42 años. ¿Y eres profesor de qué materia y en qué edades? Pues mi perfil profesional es en licenciatura en filosofía, profesor de filosofía. Doy clases a estudiantes de 14 a 16, 17 años, que son los que se encuentran en los grados décimos en estos momentos. Estoy dando filosofía y sociales. Con ellos trabajo esas dos asignaturas. ¿Y cuántos estudiantes tienes? 205 estudiantes aproximadamente. Bueno, bastante. Bastante. Bueno, cuéntame, ¿tú estás casado o soltero? Separado. ¿Y con quién vives? En este momento vivo solo. Ajá. Y comparto fines de semana con mi hija. ¿Y tienes bienes raíces? ¿Pagas renta? La casa que vivo es arrendada. Sí, el único bien raíz es la adquisición de un lote, que lo adquirí hace un año aproximadamente. ¿Cuánto pagas de renta? 390,000 pesos. ¿Cuánto pagas de servicios? De servicios pago 164,000 pesos. ¿Cuánto pagas de comida? 300,000 pesos. Ahí incluyes la comida de tu hijo, tu hija. No, eso es aparte. O sea, les pasas una pensión. Una mensualidad. ¿De cuánto? De 505,000 pesos. Ok. ¿Cuántos hijos tienes? Una niña, ¿De qué edad? 10 años. ¿Tienes automóvil? Tengo un automóvil. ¿Cuánto vale? Está evaluado en 16 millones de pesos. ¿Está pago? Sí, está pago. ¿Cuánto vale mantener el automóvil? Serían unos 250,000 pesos. ¿Y necesitas automóvil? Pues una necesidad que yo mismo me creé, porque pues ya me acostumbré al carro. Pues Listo. no es, No tienes bienes raíces, ¿cierto? pues la propiedad que te digo es el lote Un que lote. adquirí. ¿Que vale cuánto? Ese lote me costó 12 millones de pesos. ¿Y cuánto vale ahora? 22 millones de pesos. Vale 22 millones, listo. ¿Y cuánto llevas de profesor? Como docente llevo 16 años. Listo, entonces si llevas 16 años y tienes todo lo que te queda, un lote de 22 millones de pesos, ¿la has hecho bien o mal? O sea, Yo a veces me siento como quedado en ese sentido. Exacto. Porque tengo 42 años. Exactamente. Tienes 42 años, ¿sí? Estás saludable, has tenido un empleo con sueldo fijo y de todas maneras tienes un lote que compraste en 12, ni siquiera en 22 lo compraste en 12. Entonces, Y tienes un automóvil. ¿Está pago el automóvil? sí, el automóvil está pago. Perfecto. El lote lo compraste en 12 y vale 22. ¿El automóvil en cuánto lo compraste? Cuando lo compré, me costó, fue como un gangazo, 13 millones de pesos. 3 y ahora vale 16. 16 porque pues ya lo he como cotizado, digámoslo de esa manera, y me 16. Bueno, eso es excepcional que valga Sí, más. eso es de verdad, sí, porque tengo una moto, que esa sí está, el valor ha disminuido, ¿no? ¿Cuánto vale la moto? Cuando la compré me costó 4,5 millones. Y en eso antico, el valor comercial de la moto está en 1,800,000. Pero te funciona. Ah, sí, yo me Y es muevo. funcional. O sea, tú Sí. podrías moverte en la moto. Sí, claro, de Perfecto, hecho lo listo, hago. Listo. Entonces guardemos el carro acá y tu lote acá. Sigamos. ¿Qué otro gasto tienes? Estoy pagando un crédito. ¿De cuánto? El crédito es de 27 millones Wow. y la cuota son de 533,000 pesos. ¿Y cuánto debes de eso? No, pues apenas llevo un año pagándolo. O sea, debo 23 millones. ¿A qué interés tienes eso? La tasa que me ofrecieron era al 0,97.
¿Eso es lo que te dieron o qué? Eso fue lo que me dijeron. Yo la verdad nunca he hecho O sea que el ejercicio no de sabes. mirar si es verdad o no. Porque de todos modos, dentro del crédito, pues ahí te agregan otras cosas, ¿no? Que el seguro de vida, el seguro deudor. Imagínate, hagamos esto, 0.97 por 12, o sea, estás pagando 11.64 más el seguro de vida y todo, fácil 15%. ¿Estamos? ¿Sí? Ujú, sí, sí. Vamos a poner 15% sobre 23 millones. O sea, estás pagando al año 3.450.000 solo en los intereses de esa deuda. Solo en esos ¿Y cuánto ganas tú? El sueldo llegó de 2.800.000, sí, y neto me quedaron 2.530.000. Sí. Ya, eso, Ok. eso es lo que yo recibí, que yo digo, puedo decir, me lo voy a guardar en el Y ahí bolsillo. están las horas extras. Ahí está incluido todo. Entonces son 2.530.000 trabajando ¿cuántas horas al día? En promedio serían 8 horas, Y trabajas 5 días. 5 Entonces días. vamos a dividir los 2.530.000 por 20 para ver cuánto en promedio ganas por día. ¿De acuerdo? Ajá, Por 20 da 126.500, que es lo que tú ganas por día. ajá, sí. Ahora, cogemos los 3.450.000 dividido por 126.500, trabajas 27 días al año solo para pagar los intereses de tu deuda. 27 días, O sea, casi mes y medio. ¿Qué tal eso? Solo para pagar los intereses de tu deuda, 23 millones. complicados, seguro Ah. que sí. No sé si la calculadora está mal, hermano. O sea, yo todo lo que hice fue, usted me dice, paga 3.450.000 al interés del 15%. Y yo cojo su sueldo 2.500.000, lo divido por el número de días. Y eso me da que gana 126.500. diarios. Y cojo los 126.000 y lo divido por 3.450.000 y eso me da la tontería de 27 días en la que usted gana 8 horas al día. ¿Se levanta a qué horas? Yo me levanto 5:30 de la mañana. Haciendo el esfuerzo hasta qué horas de la noche. 8:30 de la noche. Listo, para pagar los intereses de la deuda. De la 23. deuda. ¿Qué tal? ¿Buen negocio o no? Pues no es buen negocio en el sentido de que es algo que no lo veo. Porque es algo que no va a ser para mí. Exactamente. ¿Qué tal esa plata ahorrada? Ah, no, sería genial. Bueno, por eso no tienes plata. Claro, yo no tengo, o sea, en ese momentico no puedo ahorrar. Porque no, pero como es que tienes que darle al banquero, hombre, tú no puedes ser tan irresponsable. En serio, ¿cómo vas a trabajar para ti? Primero tienes que cumplir con el hombre, ¿o no? De hecho, así se hace, ¿no? ¿Y qué hiciste con esa platica? Pues con esa plata compré el lote. Entonces, no De sé, 12 millones. de ¿Y el 12. resto? Y el resto hice un viajecito que tenía pendiente. Invertí en el carro también. Y ya. Y la estoy pagando. Imagínate. Un viajecito, viaje ahora y enajénese de por vida. No, lo que pasa es que, digamos, el proyecto con esa plata, con ese dinero era otro, ¿sí? Pero por cuestiones de pandemia no se pudo. No importa. ¿Sabes una cosa? La disculpa es la disculpa. Ah, no, eso sí El es punto verdad. es que estás siendo un esclavo financiero. ¿Te das cuenta de eso? Sí, sí. De hecho, Listo. sí, porque he querido hacer otras cosas y no lo he podido hacer. No lo has Porque, querido hacer. bueno, yo lo veo desde el punto de vista del poder, ¿no? Pero el poder es la posibilidad, ¿o no? Sí, es la posibilidad. Exacto. ¿Tú tendrías la posibilidad de estar en otra situación financiera? Pues no me he hecho el propósito. Perfecto. Entonces, ¿tienes el poder o no? Claro, pues si no he hecho el propósito, lo puedo hacer. Entonces, el problema no es que no tengas el poder, es que no te has propuesto. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Porque en esa visión, Mauricio, ¿estás pensando más a largo plazo o a corto plazo? Allí estoy más a largo plazo. Cuando tú haces este préstamo y pagas el 15%, ¿es corto plazo o largo plazo? ¿Para comprar un carro y un viaje? Para mí sería largo porque es algo que tengo que pagar. Sí, largo plazo en salir de la esclavitud. Pero con respecto a tu futuro financiero, ¿esta inversión es buena o es mala? Es algo malo, es negativo. Exacto. De hecho, es algo que no me está beneficiando. Exactamente. Y mira esto, entonces si tú vendes tu carro de los 16 millones y pagas, lo abonas a la deuda, Me estaría beneficiando. ¿o no?
Tú quieres pagar Porque por es un gasto menos, de hecho, también, ¿no? No, y además estás dejando de gastar 250.000 pesos, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces tú bajas la deuda del crédito y una pregunta, o sea, si tú son 16 millones, deberías 23 millones, te quedan 8 millones. Bajarían los intereses, la cuota, esa- el gasto del carro. el gasto del Ahora, carro. una pregunta, si tu hija tuviera una urgencia y tú necesitaras conseguirte 8 millones de pesos, pero espérate un momentico. Y aquí tengo a tu hija y le digo, voy a hacer algo maravilloso por ella, pero necesita 8 millones de pesos. Pero señor, un momentico, no puede ni endeudarse, no puede hacer nada ilegal, no puede pedirle a nadie prestado. ¿Qué haría usted para conseguirse 8 millones de En pesos? ese momentico vendería el carro. No, ya lo vendimos. O sea, ¿qué Y no haría? puede vender lote, no puede No vender puedo. nada. No, pues ahí sí me la deja difícil, porque si no tengo... Entonces tú me vas a decir, vas a dejar que a tu hija le pase. No. Entonces, no. ¿qué haría? 8 millones. 8 millones. Mira, te voy a dar 4 meses para que pagues los dos, o sea, 2 millones mensuales adicionales. Pues pensaría en tener otro ingreso trabajando. ¿Cómo? No sé, horas extra, No, ofreciendo... no, pero mira, no me hable paja. Dígame cómo me va a conseguir 8 millones de pesos. No, vamos a ponerlo más fácil para que la loca de la casa tuya no. Sino, ¿cómo me conseguirías tú 100.000 pesos? Si yo le digo, le salvo a su hija, le cambio la vida si usted me consigue durante 4 meses, 5 días a la semana, 100.000 pesos diarios. 6.000 pesos diarios. Pues te digo, buscaría otra opción de trabajo. Dímela, ¿cuál? Clases extras, por ejemplo, ofrecería clases extras de ¿Cuánto ganarías por cada clase? 20.000 por la hora. Perfecto, 20.000, ¿podrías dar 5 al día? Sí, claro, se ¿Qué podría. posibilidad tienes de que consigas 5 estudiantes para que te paguen 20.000 pesos diarios? Posibilidades sería complicado, pero ofrecería el servicio. Una pregunta, tú eres profesor de filosofía, Claro. ¿podrías hacer un curso de liderazgo Podría y ser, cobrar? sí. Pues no lo había pensado por Bueno, eso. aquí estamos para pensar, ¿podrías o no? De liderazgo, sí, ¿Y podrías cobrar 100.000 pesos por un curso bueno de un fin de semana? se podría ¿Y, hacer. y podrías hacer un curso espectacular de liderazgo? Pues tengo los medios realmente y hasta el material como ¿Lo puedes hacer? para organizarlo. ¿Y ayudarles a los muchachos a pensar en el futuro? Sí, de hecho Perfecto. se hace en ¿Y tú puedes conseguir 10 muchachos? pues no lo he pensado, pero se podría mirar a ver si existe esa posibilidad. Mira, con ese pensamiento de voy a ver, no sé, Muy vería la limitante. posibilidad, habría, sí, no sé cuál. Muy limitado. ¿Te das cuenta? Sí, ya. Ahora tienes el poder de transformar tu vida. Claro, eso depende de mí. Exacto. Está en mis manos. ¿Y lo has usado? No lo he visto como una necesidad, puede ser porque tengo los medios como para seguir viviendo. Es decir, no me he creado la necesidad. Pero una pregunta, ¿tienes los medios y cuando tú salgas con esta pensión en 10 años o 15 años, ¿tú cómo vas a vivir si no tienes nada? ¿Cuáles medios, campeón? O sea que allí no hay medios. Estás comiéndote toda tu vida, ¿entiendes? Sí. Y además si es una niña de 10 años que va a ir a la universidad, yo no veo Ese es de el dónde vas a... proyecto. Tienes que conseguir más dinero, Más ingresos. más ingresos. Entonces, dígame una cosa, ¿necesita realmente usar su poder? Claro. Entonces, ¿cómo va a conseguirme 100.000 pesos diarios adicionales? La posibilidad, consiguiendo, dando clases extras. ¿Qué más? Sí, diarios, 20.000 pesos, son 100.000 pesos diarios que se podrían adicionar a mi ingreso, ¿no? Bueno, ¿cómo podría conseguirse 400.000 a la semana? Que le faltan, ahí tienes 5 estudiantes, porque necesitaría 25 estudiantes para tener 500.000 pesos mensuales, semanales. perdón. Semanales. Pensándolo desde allí podría ser lo que me plantea, ¿no? Una capacitación de liderazgo. Podría hacer liderazgo, podría hacer un curso, cobrar a 50.000 y puedes tener 20 muchachos y hacer un fin de semana acá y un fin de semana en otro pueblo, porque me imagino que conoces muchos profesores, ¿o no? Ah, claro. Y podrías conseguir y hacer tu programa y educar, porque ahorita muchos papás buscan eso para sus hijos, ¿no? Lo que yo siempre he pensado
es, eh, es como dar charlas de, ¿cómo te digo?, motivación de los estudiantes en cuanto a su realidad, ¿no? O sea, que ellos cambien la manera de pensar Perfecto. tan mediática que tienen allí como personas, como que no vivan en la inmediatez, sino que Listo. piensen O sea, en... Eso sí me ha ¿quieres que gustado. ¿quieres que te diga un secreto, Mauricio? Lo que uno enseña es lo que más necesita. Yo enseño finanzas personales porque durante toda mi vida fui un despelote con las finanzas personales. Yo hablo de la loca de la casa porque mi loca de la casa es caótica. Entonces, yo te uso a ti, en un buen sentido, con todo el respeto, o a mis estudiantes, para motivarme, para enfocarme, para comprometerme a sacar lo mejor de mí. Pero nadie me va a creer si yo no lo hago. Nadie me va a creer que yo hable de finanzas personales si yo no organizo mis finanzas Si no personales, organizas tu si no finanza. tengo para vivir, si no tengo ingresos pasivos, si yo no tengo bienes raíces. Entonces yo te pregunto esto, ¿qué podrías hacer tú para transformar tu vida financiera ya? Pues yo pensaría de, en vez de tener más gastos, tener más ingresos. Tienes 250,000 que bajas del carro. Y si bajas esa deuda, ya tienes, solo por eso, tienes una capacidad de 783,000 pesos de Pues ahorro. Por 12 son 9,300,000. O sea, usted casi puede comprar su lote de contado al año. casi. ¿Qué tal eso? Ah, no, sería genial. Ahora, ese lote, ¿tú puedes empezar a construirlo? En estos momenticos, no. No, pues claro, con esa mentalidad menos. Si tú pagas esta deuda y te comprometes a pagar esta deuda, o sea, vendes el carro y a pagar la deuda en 4 meses, Ah, claro. ¿puedes pagar esa deuda en 4 meses? Pagar los 8 millones en 4 meses Sí, para librarme de esos 533 exactamente, mil pesos. exactamente. Pues tendríamos que empezar a planear cómo hacerlo, Bueno, creo yo. pero lo puedes hacer. Podría, sí, claro. No, pero puedes hacer, ¿lo vas a hacer? Esa pregunta es... No, no porque, o sea, para No, no, hablar. o sea, o sea, ¿cómo le digo y le Entonces explico? vamos a hacer, ¿cuánto te podrías comprometer a? Porque, o si no nos quedamos hablando paja. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Cuánto te puedes comprometer tú? Es la única forma que tú vas a cambiar. Porque cuando me dicen, voy a ver, haré lo posible, no, es que el perro se comió la tarea, la pandemia, Sí, sí, sí. es que mi tía le dio un dolorcito no sé dónde, no pude, me llamó. No, ¿cuánto te puedes comprometer tú a pagar, en cuánto, mensualmente para esa deuda? Yo pensaría que en unos 6 meses. En 6 meses puedes pagar la deuda. Entonces vamos a ver. Entonces 6 meses son 7 millones, dividido 6, o sea, 1,100,000 mensual. 1.600.000. Sí, De 1 a 10, ¿cuánto? por ahí un 8. También más rajado. ¿Entiende? Sí, sí, entiendo. O sea, Entonces que tiene que yo te ser, pregunto, ¿tú realmente quieres cambiar tu vida financiera? claro, yo realmente la cambiaría. Pero tú me dices que quieres cambiar la vida financiera, pero tus respuestas dicen que vas a cambiar tu vida financiera. No, no. ¿Entiendes? Sí, sí, entiendo el punto. Entonces, ¿cuál es tu determinación? ¿Cuál es tu nivel de compromiso para cambiar tu vida financiera? No, hay que hacerlo, de hecho. Entonces, 1,116,000 dividido por 4 son 291,000 pesos la semana, dividido por 5 son 58,000 pesos Pesos diarios. diarios. ¿Qué tal eso? Sí, sí. De 1 a 10, ¿qué No, posibilidad hay? esa posibilidad sí está en 10. ¿Y lo va a hacer? Sí, lo voy a hacer. Porque con eso tú pagas la deuda. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que después de 6 meses tú vas a tener ya los 250 del carro que no estás gastando, más los 533,000 que tampoco estás gastando del pago de la cuota, ¿de acuerdo? Más el 1,100,000 que te vas a ganar adicional, ¿sí? Tendrías 1,883,000 adicional para ahorrar, Para ahorrar mensualmente. ¿de acuerdo? Por 12
O sea, podrías ahorrar 22.596 al año. ¿Qué tal eso? Esos son 2 o 3 lotes al año, como dices tú. Bueno, pero a nosotros no nos interesan los lotes, porque los lotes cuestan. Sí, claro. Pero si tú coges, por ejemplo, y empiezas a construir tu lote, Con ese ahorro al año, en 2 años tendría casa. ¿qué tal? Ah, Y una buena casa. y esa casa le podrías después, ¿cuánto te valdría hacerle un segundo piso? Pues ya eso dependería, ¿no? Porque No, pues un segundo piso, normal, chiquito. por ahí unos 40 millones, 50. Otros 2 años. O sea que en 4 años tú podrías ahorrarte los 390.000 de la renta No, y podrías además hacer una casa que tenga varias habitaciones en el primer piso, 2 o 3, ¿cuántas cabrían? 3 habitaciones. O sea, puedes vivir en una, arrendar 2. ¿Cuánto te entraría por habitación? Por ahí 100.000 pesos. ¿Por una habitación 100.000 pesos tan barata? Sí, ¿O no sabes? Pues no, o sea, realmente no, porque yo no. Pero pensaría que por ahí sí, 100.000 o 120.000 pesos. Son 240.000 al mes. ¿Qué tal? Más los 390.000 de renta. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, entiendo. Pero mira lo que va sumando tu ingreso, porque son los 390.000 de renta más 240.000, son otros 630.000. Eso nada más a los 22 millones le va a dar estos 630.000 por 12, son 7.500.000 adicionales. ¿Qué tal eso? Más Un ahorro que no. O sea que en el año número 3 tú podrías estar ahorrando más o menos 29 millones de pesos. 29 millones de pesos. ¿Qué tal eso? No, genial. De verdad que sí. ¿Sí o no? Y te voy a decir esto, señor, que tú empiezas con esto y después vas a aumentarlo, porque pagas la deuda en 6 meses, te demoras 2 años en construir, empiezas a ahorrar 630 y subes tu ahorro a 29 millones, construyes el primer piso y el segundo piso. Y de ahí en adelante, en el segundo piso son 3 habitaciones. ¿Cuánto te va a entrar de renta? Lo mismo podría ser, ¿no? ¿Cuánto? Digamos, son 3 habitaciones, son 120, serían 360.000. 360.000 por 12 son 4.320.000. O sea que tu sumarían capacidad 30 de ahorro en el año 4, serían de casi 33 millones de pesos. ¿qué tal eso? Muy bueno. Ah, Sí, lo que pasa es que yo pienso que, como tú lo dices, ¿no? O sea, es simplemente que está en nuestras manos ¿en las manos de quién? propias, Ajá. sí, en las mías, tratar de organizar financieramente nuestra vida, ¿cierto? Porque uno no lo piensa así, Ok. uno lo piensa de otra manera y entonces eso es lo que limita, digamos, tener una buena vida financiera. ¿Esto que estamos hablando lo vas a hacer o no? Sí, yo lo voy a hacer, ya no es el propósito, ¿no? Que ya es como fijarse a un hecho, una realidad. Entonces repíteme la tarea, si eres tan gentil, porque yo quiero estar seguro que la entiendes. Entonces la tarea es tratar de No, disminuir. ¿cómo tratar? No, disminuir entonces. Ay, disminuir. es que me duele el oído acá. Es que son las palabras, ¿no? Sí, pero lo las que pasa palabras, es que uno está condicionado siempre ¿quién está a los propósitos. Exactamente. Entonces, A los propósitos. Entonces, lo primero que es. Vender el carro y vender el carro. Disminuir la deuda del banco, ¿cierto? ¿Ganando cuánto mensualmente adicional? 50.000 pesos mensuales. No, mensuales. Perdón, diarios. Ajá, que nos da cuánto mensual. 1 millón. Pero habíamos dicho de 1.100.000. Sí, 1.100.000. Porque era como, eso es lo que vamos a calcular. Pero bueno, y eso nos da que... En 6 meses pagar la deuda. Ajá. Y empezar a ahorrarme los 533.000 pesos más los 250.000 del ingreso del carro. Ajá. Sí, mensual, que en el año... Da 9.360.000. 9.300.000. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y después, ¿con eso qué vas a hacer con esa plata? Construir. Perfecto. ¿Y qué vas a construir? El primer piso, vamos a arrendar 2 cuartos que nos van a dar un ingreso de 240.000 pesos, con 120, más los 390 de arrendo. Campeón. O sea que la tarea sí está... ¿Sí o no? Está bien hecha. Exactamente. Y esa plata la vas sumando para hacer ¿qué? El segundo piso. Y ahí coges esa plata y ya tienes para hacer o el tercer piso, si cabe, o el otro lote. Y volver a repetir la serie. Hacer la tarea nuevamente.
Y si tú haces la tarea, tienes 42 años, 3 veces de aquí a los 55 años, tú vas a tener ingresos fácilmente de 3 millones mensuales, que es como tu pensión. Ah, no, sí, es porque es doblar 2 veces lo que me está entrando. ¿Qué tal? No, genial. ¿Lo ves o no? Sí, sí. Mirándolo de esa manera, sí. Bastante con posibilidad, no, como una realidad. Ya se ve como una realidad. ¿Lo puedes hacer? Sí, sí, se ¿Lo, puede hacer. lo vas a hacer? Lo voy a hacer. De 1 a 10, ¿qué posibilidades? 10. Exacto. ¿Cómo puede cambiar tu vida y la de tu hija si tú haces eso? Uf. La de mi hija, que ese es como lo que uno proyecta en la vida, es eso, ¿no? Bastante. Si tú le enseñas esto a tu hija, que te costó 42 años aprenderlo, ¿cómo cambiaría la vida de ella? De hecho, ella lo hace mejor que yo. Porque ella sí piensa esto lo guardo, esto lo ahorro y ahí tienes Tus ahorros. sus ahorros. Perfecto. Entonces, si tú le enseñas el poder del ahorro y el poder de la inversión, porque el ahorro es una parte, La pero, inversión. pero la inversión y la inversión que produzca rentabilidad, porque en últimas, compro el lote, sí, ¿para qué sirve? Para que lo entierren a uno, ¿me entiendes? Porque que produzca, Que sea rentable. que sea rentable, que produzca flujo. Bueno, señor, ¿cómo le fue en la charla? ¿Qué aprendió hoy? Uf, de verdad que uno se queda aterrado sabiendo que tiene en sus manos tantas posibilidades de tener un mejor futuro, Ajá. pero que no lo hace pienso que eso es como algo ya mecánico, ¿no? Porque uno está en el confort de las cosas y mientras uno está en el confort, uno no va a ver la necesidad de cambiar esa situación. Sí, bastante productiva. Muy bien. Bastante Bueno, señor, productiva. muchas gracias. A ti te agradezco mucho por Muy esa bien. gran enseñanza, de verdad que fue bastante productiva, como te dije, y o sea, le cambia a uno la mentalidad de las cosas de una manera increíble. Bueno, entonces te voy a dar mi libro de un inmueble al año, no hace daño, y te voy a dar el curso avanzado para que aterrices estos información y te ayude a transformar tu vida. No, genial, sí, me parece excelente y le va a sacar provecho. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad, mira, siempre hay recursos, siempre, siempre, siempre. Si tú te dedicas en organizar tus recursos y te comprometes realmente con tus metas financieras. El 97% de las personas no tienen metas financieras fuera de pagar el crédito o pagar la hipoteca o pagar la renta. Comprar un inmueble al año, crear ingresos pasivos de tanto cada año, eso lo puede hacer cualquier persona. Porque todos, Bill Gates, Warren Buffett, cualquier persona tiene las mismas recursos de tiempo, actitud, capacidad de aprender, valoración de su pasado, que le da la oportunidad de transformar su vida en un momento, porque lo único que te aleja a lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Bueno, dime aquí qué has aprendido y cómo vas a aplicar esto que hablamos con Mauricio en tu propia vida.